En materia económica, el Gobierno esta semana ha vuelto a presionar a la banca. La vicepresidenta primera, ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, advertía a las entidades bancarias de que tienen que empezar a remunerar los depósitos. José Ignacio Gorigolzarri, el presidente de CaixaBank, ha sido el primero en darle la réplica. Por los beneficios que reporta la banca, no tiene ningún problema en afrontar este impuesto extraordinario y al mismo tiempo seguir realizando su función de canalización del crédito al conjunto de la economía. Nosotros entendemos que el mejor consejo que le podemos dar a nuestros clientes es un cliente que tiene un ahorro y que está mirando al futuro y que ese ahorro, en definitiva, lo está visualizando como la manera, digamos, de complementar sus rentas futuras. A ese cliente nosotros no le podemos recomendar en estos momentos, creemos, un depósito. ¿Dónde se pagan más los depósitos? ¿En España o en el resto de Europa? Bueno, pues fuera, porque el Banco de España, según los datos de media, indica que aquí los bancos pagan un 1,33% en los depósitos. En Europa es prácticamente el doble, el 2,27%. Vamos a averiguar por qué. José Miguel González es director de la consultoría de Corporación 5. ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, a ver, ¿quién decide lo que se paga por un depósito? Si es que se paga, ¿el propio banco, el gobierno? ¿Quién debe decidirlo? Bueno, realmente es la postura comercial de cada entidad financiera. Estamos en un mercado libre en donde sí es cierto que hay un precio mínimo oficial del dinero, es decir, en relación a lo que es el coste del endeudamiento, que eso sí lo incorpora pues el que tiene la titularidad pública en el ámbito de la política monetaria, como es el Banco Central Europeo. Antes habían bancos nacionales, el estar dentro de la Unión Europea pues genera este cambio, lo ha generado. Pero ahora bien, lo que es la remuneración, sí es verdad que depende única y exclusivamente de la actitud comercial de cada uno de los comercios. Claro, ¿y los bancos en este sentido no están planteándose competencia entre ellos para captar más depósitos? ¿No hay una carrera por ofrecer mejores rendimientos a los clientes? No, sin duda, es decir, es parte de la seguridad, porque aquí hay una correlación que está muy clara. La remuneración de un depósito depende del riesgo que quieras asumir. A mayor riesgo, mayor remuneración. Y hay otro tipo de productos financieros, por ejemplo, los fondos de inversión, que pueden ir incorporados en renta variable, es decir, aquellos que cotizan en bolsa, en divisas de otros países o en renta fija, por ejemplo, en deuda soberana. Si ahora tenemos en cuenta qué es lo que retribuye esa renta fija, pues obviamente al final el banco queda con un margen comercial de lo que tiene que abonar respecto a lo que tiene que cobrar, y a partir de ahí aparecen los dichos márgenes. Y como no podía ser de otra manera, es cierto que la captación, lo que se denomina de activo, es decir, de ahorro, pues bueno, pues es algo que en 2020 fue algo muy natural, porque las personas no tenían dónde gastarlo, y ese fue el incremento de ese 20% de los depósitos, mientras que en la actualidad pues bueno, pues lo que se está restringiendo es justamente el pasivo. Las entidades financieras tienen que tener cierto cuidado a base de las provisiones que se tienen que incorporar, porque la legislación así se los impone, en relación también al riesgo de cobro que tengan ellos por adoptar un pasivo. Es decir, prestar dinero para el banco también tiene un riesgo, y ese riesgo a su vez tiene que ir retribuido. Y esa retribución es justamente quien le presta el dinero para poder recibir ese tipo de fondos. Pero para dejar claros también los conceptos, estos depósitos no serían lo mismo que otros productos que serían los fondos de inversión, ¿verdad? ¿O coinciden en algunos aspectos? No, para nada. Lo único que se apareja es la retribución, pero obviamente lo que te garantiza la ley de capitales es justamente la cantidad de depósitos que tú puedes establecer con cierta seguridad, independientemente de lo que sucede en la entidad financiera. Lo otro, es decir, otro tipo de productos financieros con mayor nivel de riesgo, pues bueno, pues ya no tienen tanta garantía, pero también es cierto que tienen más rentabilidad. Eso depende al final del perfil del ahorrador. Si es un perfil amante al riesgo, en donde, bueno, pues tenga posibles de poder intervenir en ese mercado, o si es adverso al riesgo y por lo tanto prefiere algo más moderado, mucho más a largo plazo, pero con pocas cantidades retributivas en un periodo muy corto. Claro, ese bajo rendimiento de los depósitos que tenemos aquí en nuestro país hace que muchos se refugien en otros productos. Hace unas semanas se hablaba de la enorme demanda que había por letras de tesoro, obligaciones del Estado. ¿Sigue estando abierta esa demanda o ya no es recomendable invertir ahí?
Bueno, realmente ahora mismo con el incremento de los tipos de interés y la remuneración que se establece es un producto financiero muy seguro, lo que pasa que a muy largo plazo a la hora de poderlo cobrar. Es decir, eso va a depender también de la necesidad imperiosa que tengamos pues cada uno de los ahorradores de disponer de esa cantidad. Es decir, las cancelaciones anticipadas de ese tipo de productos tienen cierta penalización, pero si hay un margen de tiempo que se pueda incorporar, pues sigue siendo un producto recomendable, repito, de bajo riesgo y con una rentabilidad aceptada. Ahora bien, si lo que se quiere es obtener rentabilidades a muy corto plazo y con alto riesgo, pues para eso tenemos la renta variable. Por ejemplo, las cotizaciones en bolsa, que cualquier entidad financiera pues lo hace por nosotros a través, o bien de forma directa, o a través de un fondo de inversión con una renta variable bastante proporcionada. Por último, José Miguel, y volviendo al principio, ¿puede el gobierno obligar al banco a remunerar los depósitos de una manera más rentable o aumentar lo que pagan por esos depósitos? A través de la legislación y a través del Banco de España se podrán establecer recomendaciones. Ahora, la obligatoriedad para colocar precios sí que se puede hacer, como no podía ser de otra manera, pero repito, necesita un marco legislativo de extremado cumplimiento. Otra cosa es que el mercado quiera seguir operando bajo esas condiciones, algo similar a lo que está sucediendo con el alquiler de viviendas o aquella pretensión que se planteaba sobre la intervención de los precios de la alimentación. Al final hay determinadas barreras que yo creo que son en gran parte la propia existencia de las empresas la que le permite o no estar operando dentro de ese tipo de mercado. Bueno, pues tomaremos las palabras de la ministra como una recomendación, en principio, a los bancos, ya que no puede obligarles a poner un precio determinado. José Miguel, gracias por la aclaración. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.